Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Esta semana tenemos a Antonio Teijeiro, al COO de Bahía Príncipe Hotels and Resorts en Listening Leaders, y es para mí un honor darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer absoluto y bueno, el honor es mío, vaya. Antonio, para presentarte bastaría y sobraría, o no sé si bastaría, pero ahora nos lo cuentas tú, decir que o preguntarnos qué hace un gallego de Vigo que ha vivido que tiene familia de Suiza, que ha vivido en Mallorca, en Dubái, en Portugal, en China por 10 años y que ahora está de regreso en Palma. ¡Wow! ¡Qué mezcla!, ¿no? ¿Qué forma tan intensa de vivir la vida, Antonio? Sí, la verdad es que yo creo que no puedo vivir de otro modo, ¿no? Yo nací en Suiza, padre gallego, madre escocesa, nos venimos para España, luego fuimos a Escocia, mis hermanas son escocesas, bueno, tienen triple nacionalidad, española, británica y canadiense. Nos fuimos a Escocia, luego a Canadá, me volví a Canadá, a la zona francófona, luego me mudé a la zona anglófona, me volví todo el tiempo viajando. Como dicen mis amigos, soy un culo inquieto. Porque soy muy mal, pero es verdad, ¿no? Fíjate que yo creo que todos los que trabajáis en hotelería tenéis una especie de sello de este tipo, ¿no? O sea, os ponen un sello de, oye, además tienes que estar dispuesto a hacer cualquier salto a cualquier parte del mundo en cualquier momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, hay de todo. Obviamente la hostelería es una profesión que se presta mucho al poder viajar, porque si trabajas en una empresa internacional, pues puedes ir a distintos destinos, ¿no? Y eres curioso, yo creo que eres curioso por naturaleza para entender y para visitar otros países. Pero sí, la verdad es que yo viajé mucho. Lo que es que yo quizás la hostelería española o nuestro mercado natural es más bien el donde estoy yendo ahora, que es el Caribe, que es América del Sur, América Central, hasta una cierta extensión, pues África o el Middle East. Pero yo fui toda la vida y quise ir a China y bueno, pues fui de los pocos hoteleros realmente que consiguió estar en China muchos años. Pero ahora muy, 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 muy contento de estar de vuelta en España y por coincidencia, pues aquí en Mallorca, que es donde empecé mi carrera en hostelería en realidad. Para quien no conozca, Bahía Príncipe es una cadena de origen español que tiene implantación en muchas partes del mundo. Digamos un poco las que tenemos como referencia los españoles son las del Caribe, ¿no? Porque ahí sabemos que estáis vosotros, está Meliá, está Princess, están todos los Riu, todas las grandes cadenas que nos puedan sonar como Barceló, como muy, digamos, muy españolas ahí en el Caribe, ¿no? Y sin embargo, no es tan común que estas cadenas os hayáis lanzado al mercado asiático, ¿no? Y hayáis puesto una operación o tuvieran operación en China, ¿no? Y sin embargo, tú te fuiste de la mano de otra compañía a China y te lanzaste allí siendo, creo, el primer español que abrió un hotel allá, ¿no? Cuéntanos. Bueno, fui el primero español en abrir un hotel de cadena y de management chino, ¿no? Sí, yo me fui a China pues en el 2011. Me fui para allá. En ese momento estaba trabajando para la Marriott. Y bueno, fue un cambio bastante grande. Estaba en Portugal de aquella y me moví para China. Y tuve esa oportunidad de oro, que fue de abrir un hotel de la marca Wanda, que era, el Wanda Metropolitano, para aquellos que son futboleros,
Pues es ese mismo grupo Wanda que también tenía un proyecto en la Plaza de España en Madrid para abrir un hotel, pero tuvieron problemas con... Ellos querían tirar todo el interior, guardar la fachada. Eso fue puro malentendido cultural, ¿eh? Eso no se llevó bien, pero yo creo por las dos partes. Pero bueno, fue una experiencia absolutamente increíble. Estuve en China continental, hice preaperturas en China con el grupo Marriott, trabajé para Wanda, trabajé también como corporativo en Hong Kong, para una empresa de Hong Kong, pero de hoteles en China, en Hong Kong, y en Filipinas. Y bueno, el último proyecto donde yo estaba, pues eran 4 hoteles de la Marriott en una provincia absolutamente preciosa de China, que es fronteriza, pues en el sur con Vietnam, con Tailandia, con Laos. Me hacía pensar en Galicia, yo soy gallego, ¿no? Me hacía pensar en Galicia en el sentido de que era como el último rincón escondido de China, como Galicia era, pues hace unos cuantos años, el último rincón escondido de España, ¿no? Pues fíjate, Antonio, si cuando los que somos de la meseta central nos hacemos 6 horas de coche, llegamos a Galicia y vemos un choque cultural agradabilísimo, por otro lado, e importantísimo, imagínate, ¿no? Allí en China, ¿no? Y me gustaría que me hablaras un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es este choque cultural al que hacías tú también referencia con el malentendido? Muy probablemente, siempre se nos ha dicho, ¿no? que las costumbres asiáticas, pues que tú tenías que entregar las tarjetas con las 2 manos, o sea, 3 o 4 clichés, pero hasta ahí nos hemos quedado. Pero, sin embargo, yo creo que merece la pena ahondar un poco en esos cambios culturales. ¿En qué son tan distintos a la hora de hacer negocios? Bueno, mira, a ver, te hablaré de China, pero te diré, mi primer cambio cultural o choque cultural fue realmente, yo nací en Suiza, en la parte francófona, y ahí tienen un francés bastante depurado, ¿no? Y entonces, cuando nos movimos a Quebec, en Canadá, es como el español en España y en Latinoamérica. El registro, digamos, es un poquito distinto, es más antiguo. El sudamericano es más modernizado el español, y era lo mismo con el idioma. Y yo llegué a un punto que le pregunté a mi madre en qué idioma está hablando esta gente, porque hablaban francés con un acento tan duro y con palabras tan arcaicas que no los entendía, ¿no? Entonces, realmente el choque cultural, como dices tú, realmente se puede ir de Madrid a Galicia, ya sufres un cierto choque cultural. Con China, obviamente, es una cuestión, es un mundo aparte. China siempre se ha considerado distinta. Aquella campaña de la España, Spain is different, se podría aplicar también a China, ¿no? China is different. Y realmente el tema de China es que yo creo que uno de los mayores elementos es el hecho de que la cultura de confuciana, no permite el desentendimiento, el desacuerdo. No pueden decir no. Entonces, cuando los extranjeros van a China, vas a hacer negocios, pues primero es una cultura de muchísimo protocolo, de muy abierta hasta cierto punto. Entonces, tienes cenas, son extremadamente amables, hay un protocolo y hay una jerarquía muy grande, entonces te tratan como un rey, literalmente te tratan como un rey. Pero después los extranjeros se quedan con esa parte, vaya, me tratan como un rey, voy a hacer negocios aquí como un rey. Pero luego no se dan cuenta que no han establecido lo que es realmente necesario, que es la relación personal con la gente, ¿no? Y claro, los chinos tampoco les desengañan, porque no pueden decir el no, es muy duro. Entonces, cuando el foráneo, el extranjero, se vuelve a su país y intenta hacer negocios y mandar, pues la típica historia que hemos oído de este que manda un contenedor para China y luego no sabe nunca más, es que no ha habido esa comunicación. La cultura china es muy opaca, jamás se llega a ser uno de ellos. Yo estoy casado con una china, he vivido 10 años y me considero y hablo chino, pues poquito, he pasado algunos exámenes, pero es una cultura muy, muy, muy opaca y muy difícil de entrar, porque además hay que recordar que el núcleo de la cultura china o de la familia asiática es la familia, es el grupo. Entonces, realmente intentar meterte en ese grupo es muy, muy complicado. Aquí nuestras culturas se basan en el individuo, las libertades individuales, etc. Entonces, es más fácil hacer esa relación one-on-one. Pero ahí es que es muy, 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 muy difícil. Y hay estos malentendidos. Mira, una cosa muy sencilla. Cuando tú
Los chinos tienen siempre, como es costumbre en Japón, como es costumbre en Corea, cuando haces negocios, durante el día estás haciendo negocios, por la noche pues vas a cenar, se bebe bastante, se bebe bastante. Y una cosa tan fácil como, tan sencilla como brindar. Nosotros cuando brindamos levantamos el vaso, a lo mejor haces clink, clink, ching, ching y ya está. Pero en China lo que no se sabe es que tu vaso tiene que siempre que estar más bajo que el jefe. Wow. Y Sí. primero tienes que adivinar quién es el jefe, porque claro, hombre, supongo que te lo harán saber, pero... Bueno, no. Cuando estás sentado en una mesa, sabes exactamente dónde está el jefe. El jefe, sabes que son las mesas redondas en China, y el jefe es aquel que está sentado delante, en la mesa, delante de la puerta. O sea, si la mesa es redonda, pongamos las 12 es la parte cerca de la puerta, las 6 es opuesta a la puerta, pues el que está a las 6 es el jefe. Si tú estás vamos a ver, justo aquí a la derecha, eres el invitado de honor. Hay todo tipo, es un ritual muy fuerte. Por eso también los foráneos llegamos, nos sentamos en cualquier sitio, la armonía que tiene que reinar en esa cultura no reina, porque tú... Y en el fondo ellos creen que somos, a ver, es como alguien que viene a España y no sabe de la cultura local. Entonces nosotros nos chocamos. Oye, este es un poco bárbaro, ¿no? Y hasta cierto punto, pues lo mismo sucede ahí. Bueno, el vaso. Y yo he visto el caso de un extranjero que vino, el propietario del hotel, vino a brindar con todo el mundo, pero era una especie de prueba. Y brindó con todos nosotros y pues la costumbre, además levantas el vaso, los extranjeros levantamos el vaso. Claro, lo levantó más alto que el jefe. Al día siguiente ya no estaba. Wow. Entonces, en realidad eso fue una trampa del jefe, luego me di cuenta. El jefe había ido allí para demostrar a su personal Que no era la que persona. podía deshacerse de un extranjero, así era su poder, ¿no? Y hizo esto a propósito, sabiendo, podía haber sido él, podía haber sido otro, ¿no? Pero ves esos juegos y una vez que empiezas a estudiar la cultura, empiezas a entenderla un poquito más. Es absolutamente fascinante, por otro lado. Claro. Fíjate, en España yo creo que tengo la impresión, y quizás es una impresión mía, que tratamos de copiar y copiamos todo lo que se puede copiar, ¿no? Los americanos nos gustan las hamburguesas, pues las ponemos y copiamos todo el modelo. Y no nos damos cuenta, yo ahora que vivo aquí en Estados Unidos, que hay una cultura mucho más fuerte detrás de cada uno de los actos que no se puede copiar. La cultura no se puede copiar y además es que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Por lo que me estás contando, entiendo que a la China le pasará un poco igual. Sin embargo, sí que hay pequeñas adaptaciones que podemos hacer que son sabias, ¿no? Como, oye, me has hablado de Confucio, pues es una sabiduría milenaria, ¿no? ¿Qué cosas crees que podríamos adoptar fácilmente, sin ningún costo, sin que fuera muy duro, y que nos permitiera avanzar o ser mejores, ¿no? Mejores profesionales, mejores personas, no sé. ¿Hay algo que te haya llamado la atención que dices, si esto lo hiciéramos, ganaríamos un montón de enteros? Hombre, yo creo que simplemente yo creo humildad, pero eso funciona en todas partes, ¿no? La humildad, la humildad te permite equivocarte, pero a que la gente te perdone. Porque cuando vas pues, de sábelo todo, la gente no te perdona, pero si vas de humilde y con curiosidad por conocer, yo creo que es lo mejor que puedes hacer y te equivocarás, pero tienes ese margen de confianza de la gente que ve que lo estás intentando, ¿no? Y yo creo que eso es importante en todas las culturas. El respeto, obviamente, o sea, hay que estarse quieto, mirar un poquito, observar y darse cuenta de que a veces somos como un elefante en una cacharrería, ¿no? O sea, es decir, tienes que mirar, tienes que observar, lo que yo llamo la empatía cultural, ¿no? Es, pues, observar. Me gustaría decir que llega a un punto, te adaptas a la cultura, pero yo creo que la copias, porque no eres capaz, en el fondo, no eres capaz de adoptar esa cultura 100%, porque no es tu cultura. Claro, ¿no? Y de replicarla. Es muy difícil replicarla cuando no tienes ese caldo de cultivo en la población, ¿no? Tienes que estar mucho tiempo y con esta actitud, yo creo, de humildad, de respeto, de aprender. Es decir, yo sé de extranjeros que llevaban 15 años, 20 años, 25 años en China y ni una sola palabra de chino, que a mí me da vergüenza ajena. O sea, estos que van a pensar de nosotros, a mí me parece una falta de respeto. Yo cuando vas a otro país, hombre, a ver, si vas para 2 meses, pero por lo menos 4 o 5 palabras que debes de saber. Pero bueno, quizás también es la cultura antigua de lo que pasaba con China. China de aquella y China de ahora es una China muy distinta. El modo en que el mundo veía a China
es muy distinto, ¿no? Pero bueno, desde luego, pues eso, respeto, humildad, y ganas de aprender. Eso es lo que... Cuando uno piensa en China, es inevitable pensar en tecnología, ¿no? No porque se diseñe allí, que ya se está haciendo, sino porque se produce allí, ¿no? Y uno piensa en, por ejemplo, un vídeo que hemos tenido oportunidad de ver seguro en algunas ocasiones, y tú también lo has visto, hoteles automatizados, y te lo llevo a tu industria, hoteles automatizados en Japón, ¿no? Donde ya, pues en la recepción ya no hay 2 personas, sino hay 2 robots, y hay un escáner que te escanea el pasaporte y te da la bienvenida en tu idioma, porque ha detectado cuál es tu idioma por el pasaporte, y te habla 128 idiomas, y entonces tú, pues tratan de que te sientas en casa, ¿no? Déjame que te lo linke a esta industria tuya del turismo. ¿Hasta cuándo se pueden automatizar? ¿Hasta qué punto o qué áreas de tu industria se puede automatizar con la tecnología? Bueno, a ver, lo primero, yo creo, es si hablamos del mismo, yo me acuerdo que hace unos cuantos años había un hotel en Japón que efectivamente Si hablamos de tenía... eso, ya está cerrado. Sí, es que es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Que tenía una azafata y también tenía dinosaurios que te hablaban y Sí. tal y cual. Aquello no funcionó. Es que la robotización, la automatización, es que es muy distinto, ¿no? Yo creo que todo aquello que lleve a través de programas informáticos para acelerar el check-in, reconocimiento facial, etcétera, eso facilita la vida. Eso fácilmente se puede hacer y de hecho en China el reconocimiento facial se hace absolutamente en todas partes. Y cuando llega un chino a un hotel chino hay una cámara que en realidad lo que está, o sea, está sacando la foto, pero también está haciendo reconocimiento facial. Todo aquello que suponga un algoritmo, eso es relativamente fácil y yo creo que va a tener su aplicación duradera. El check-in, el pedido room service, también aquellos sistemas, pues por ejemplo, como una especie de Alexia en las habitaciones como conserje. Ahora, yo creo que hay que distinguir muy mucho entre las categorías de hoteles. Yo creo que los hoteles de categoría más baja es una carrera continua hacia la reducción del coste. Entonces, en ese sentido, la automatización y hasta cierto punto la robotización, pues sí pueden ayudar porque reducen costes. Pero aquellos hoteles de lujo, realmente, ¿qué es el lujo? El lujo es el trato humano. Entonces, ahí sí que, pues como digo, cualquier cosa que sea a través de un algoritmo, sí, pero robotización, room service a través de un robot o, bueno, room service aún, pero un bartender que sea un robot, que los hay. Yo creo que eso será la gracia de hacerlo un par de veces, pero después tú lo que quieres es el bartender que ha estado antes en Londres, que se conoce tu cóctel, que es capaz de hacerlo. El trato humano. Entonces yo creo que ahí va a haber una divergencia bastante grande. El gimmick, eso de tener un robot, yo he visto varios hoteles en China que tenían un robot a la entrada y bueno, yo estaba haciendo el tour de uno de ellos y le pregunté al director general, oye, ¿y este robot qué hacéis con él? Y dice, bueno, es muy bueno para llevarte al baño. Pues vale. Y efectivamente me llegó al baño, ¿eh? Pero no es, también por ejemplo en el aeropuerto de Shenzhen, que es la ciudad hermana de Hong Kong, en el aeropuerto tienen 3 o 4 robots y están siempre estacionados al lado de una posición de un kiosco de información con un ser humano dentro, ¿no? Porque tampoco hay... Entonces yo creo que la divergencia va a estar ahí. Por un lado, todo lo que es un algoritmo, check-ins, el check-out, las preferencias, incluso hacer la reserva, eso sí que va a ayudar y eso sí que se va a imponer porque es eficiente. Pero después va a haber coste, trato humano, lujo, categoría más baja. Entonces yo no creo que va a haber un hotel completamente robotizado pues, en un hotel de 4 o 5 estrellas. Eso no creo que suceda. Claro, igual hoy no somos capaces de verlo, pero efectivamente yo creo que hay varias o algunas áreas o algunas partes que se van a poder mecanizar. Como le ha pasado a todas las industrias, ¿eh? O sea, si tú al final piensas en la banca, por ejemplo, que es una industria que yo conocí muy bien por 20 años en España, ¿no? Era impensable tener oficinas que no tuvieran 18 personas en un banco, ¿no? Hoy y yo ya en 2002 tuve la oportunidad de abrir algunas oficinas con una persona
una persona y el resto todo mecanizado y automatizado y todo con procesos y todo con máquinas que hacen esas labores que antes hacían 18 personas, ¿no? Y por tanto, como bien dices, el lujo ahora se vuelve a poder hablar con una persona, ¿no? O sea, cuando tú llamas a un call center de cualquier industria, hablas con un robot y ya cuando le das al cero es porque ya estás desesperado y entonces te aparece la voz y nunca te hubieras imaginado que una voz humana te diera tanta satisfacción, ¿no? Entonces yo coincido contigo que el lujo se va a volver a tener a alguien que te ponga la gasolina, por ejemplo, ¿no? Porque cuando la gente se resiste a decir, no, eso es imposible, no se va a poder mecanizar, yo pienso, bueno, eso mismo debían de estar pensando los de las gasolineras hace años, ¿no? No es imposible porque, oye, poner la gasolina es una cosa sucia, te manchas las manos, luego te huele durante todo el día. Para eso te la ponen las personas que están allí trabajando y son especialistas en eso. Y además el riesgo que puedes hacer, que se puede incendiar. Y no es verdad, todo eso ha cambiado y nos hemos ido adaptando, es verdad que paulatinamente. Y yo cuando pienso en la industria del turismo pienso qué cosas, cada vez que voy a un hotel de los vuestros o de las cadenas competidoras, siempre pienso, esto lo podría hacer una máquina perfectamente, porque son tareas repetitivas donde no aporta valor el ser humano. Y sin embargo, echo de menos el calorcito de la persona para tareas que son críticas, ¿no? Como por ejemplo la bienvenida, ¿no? Que en lugar de tener una persona que me está obstaculizando el check-in, ¿no? Porque me está preguntando 7 cosas que yo ya he puesto en una máquina antes, pues que a lo mejor me reciba y me diga algo, como tú bien decías, ¿no? Algo de mi país, que me diga algo en mi idioma, que sea capaz de preguntarme acerca de la última fiesta que ha habido en mi, no sé, cualquier cosa que haga, que diga, wow, esto está marcando la diferencia y esto sí que merece la pena. Pero el check-in, déjame lo que me lo haga, dame la llave, que me la dé un robot o incluso un código QR con el que yo pueda abrir la puerta. No quiero andar haciendo papeles burocráticos, ¿no? O sea, yo pienso un poco en eso. Oye, Antonio, cuéntame, estamos inmersos, no podemos escaparnos a una situación como esta pandemia y ya parece que con las vacunas se ve un poco el sol. ¿Cuáles son los siguientes pasos de esta industria? ¿En qué va a tener que cambiar, sobre todo la forma de dirigir a las personas, ¿no? Porque ya no vamos a poder trabajar como antes, como también estábamos contando, ¿no? Pero ¿en qué tiene que cambiar esta industria? Bueno, yo creo que estamos todos, o sea, quizás hemos tardado un poquito, pero todos nos hemos adaptado mucho a esta situación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Bahía Príncipe tenemos unos protocolos anti-COVID muy estrictos, basados en directrices de la Organización Mundial de la Salud. Yo la verdad es que me siento súper seguro cuando voy para allá porque ves además, físicamente ves cómo están haciendo el spray encima de mi maleta, todas las medidas que se están adoptando. Efectivamente, yo creo que hay algunas de ellas que jamás las vamos a poder dejar, se van a integrar dentro de nuestra cultura. Siguientes pasos, pues está claro que la vacuna, una especie de pasaporte de vacunación, sea como sea que lo hagamos. Pero claro, ahora la gente se cree que la vacuna es la panacea, pero no se dan cuenta de que para que un mercado se puede abrir, pero después va a recibir visitantes, pues dependerá de dónde vienen los visitantes y si ellos también están vacunados. ¿Mandará a visitantes afuera? Pues dependerá de dónde, porque no los vas a mandar a un país donde sabes que sigue habiendo casos, no hay vacunación suficiente para que vuelvan a tu país y vuelva a haber contagios, que sea con esta cepa, que sea con otra cepa, ¿no? Entonces yo creo que la salubridad, este nivel de higiene, digamos, se va a quedar con nosotros como todo, una vez que pase un poco este virus y nos adaptemos. Pues podremos bajar un poquito la guardia, ¿no? Pero yo creo que siempre nos vamos a quedar un poquito con estas costumbres. Y bueno, qué duda cabe, la historia es cíclica, o sea que si ha pasado una vez, volverá a pasar, ¿no? Pero desde luego, qué evento, un virus, y hace un año que oíamos algo en China, bueno, yo lo veía en China, pero algo está pasando y ahora de repente ha parado todo el mundo, ¿no? También te das cuenta de lo frágil que es el ser humano. Totalmente. Oye, más allá, fíjate, déjame que me lo lleve al mundo mío originario, que es el de las personas, ¿no? Más allá de los cambios técnicos de procedimientos, de protocolos y tal, que esos simplemente se pueden adaptar y se irán cambiando y se irán modificando en función de la situación. Pero creo que hay una necesidad de un cambio cultural importantísimo. Vosotros sois una industria, la industria hotelera es una industria que funciona, que es un reloj,
que es una maquinaria perfecta y que se basa en que si todo el mundo hace lo que le toca hacer, las cosas salen bien, ¿no? Sí. Pero claro, estamos en un mundo de mucha imaginación, en un mundo que está cambiando, en un mundo donde la competencia ya no es, lo escribía yo ahora hace unos días en LinkedIn para un colega vuestro, ¿no? Que le decía que Coca-Cola hace años se dio cuenta de que su competencia no era Pepsi, su competencia era en la cuota de garganta. Ellos tenían que competir por la cuota de garganta, por todo lo que pasaba por la garganta de un cliente. Y tan así fue que empezó a comprar aguas, que empezó a comprar compañías de caldos y empezó a comprar compañías en Colombia, compró una compañía de leche, porque al final es parte de la cuota de garganta que tú te estás perdiendo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en los hoteles, pienso, bueno, la competencia hasta ahora eran los hoteles, era la Pepsi, pero de repente aparece un Airbnb que empieza a hacer ruido y entonces nos defendemos de él porque es injusto, porque no paga impuestos, porque tal, porque es competencia desleal, no sé qué, no sé cuántos. Pero ¿cuál es la competencia? ¿Para qué competencia os estáis preparando? Porque esto va a ser... Este uphill que vamos a tener va a ser brutal, ¿no? ¿Para qué competencia nos tenemos y de qué forma las personas tienen que cambiar su mindset, tienen que adaptarse rápidamente, ¿no? Eso no es sencillo, ¿no? Sí. A ver, ahora mismo la verdad es que las compañías hoteleras, yo creo que el mayor enfoque que tenemos ahora mismo es la reapertura de los mercados, ¿no? Entonces, es más, ahora mismo nuestro enfoque es más seguir hacia ese nivel de sanidad, digamos, pero indudablemente la lealtad del cliente hoy en día no es lo que era, ¿no? Entonces ahora tiene más opciones, opciones que son que hasta cierto punto son muy distintas a lo que existía en el mercado, como fue Airbnb. Que bueno, Airbnb es como todo, es decir, todo es muy, muy rompedor el primer año, el segundo año se aburguesa y el tercer año es que es igual que tú, con otro nombre y con con otras características un poco particulares. Pero yo creo que lo que si podemos ver, por ejemplo, el mercado asiático, es que cada persona, tienes que luchar por cada persona tiene su mano en su teléfono móvil. Yo creo que las redes móviles, las redes sociales, hoy en día es lo que más puede marcar un poco la competencia, digamos. Es difícil porque en tu mano tienes antes lo que tenías que estar buscando por aquí, por allá. Ahora lo puedes hacer todo en una sola app. Sobre todo en China, por ejemplo, Ctrip, que es muy famosa en Sí. China. Con Ctrip haces absolutamente todo de tu viaje, ¿no? Entonces, o tienes presencia ahí o no tienes presencia, ¿no? Y el individuo es cada vez más sofisticado porque tiene cada vez más fuentes de información. Por otro lado, también hay más fuentes de información que son falsas. Pero yo creo, sinceramente, por ahora nosotros lo que estamos viendo es la recuperación del mercado. Y después, obviamente, buscar la lealtad de todos estos viajeros que cada vez se hacen más sofisticados dentro de este panorama, ¿no? Antonio, hemos hablado desde el final hasta el principio, ¿no? Hemos hablado de modelos de hotelería, hemos hablado de cómo esos cambios culturales han tenido que ir adaptándose, hemos partido con tu pluriculturalidad por temas familiares y por temas de trabajo y decisiones que te han permitido moverte por todo el mundo, pero siempre me gusta acabar con una mirada para los jóvenes, gente que está estudiando en este momento hotelería y que cuando nos oyen dirán, madre mía santa en la que me estoy metiendo, ¿no? ¿Qué les dirías a la gente joven, ¿no? que está empezando en este momento en la hotelería? ¿Qué 2, 3 tips, consejos les darías, ¿no? Pues bueno, la hostelería, por empezar, yo no soy hostelero, Hotelero. soy licenciado en Derecho. Wow. O sea, no tengo nada que ver con la hostelería, pero yo siempre tuve pasión por la gente. Y entre una cosa y otra, pues sabes que la vida te va empujando y te va haciendo, pues tienes que hacer elecciones y yo tuve la suerte de que pude acabar en hoteles, ¿no? Pero lo que tiene la hostelería es que o te gusta y tienes pasión o te mata, ¿eh? Porque son horas muy largas. La ventaja es que tratamos con gente y la gente es lo más maravilloso del mundo, no esos robots sino la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente es lo más difícil del mundo, porque cada persona es distinta y tienes que adaptarte a ellas. Entonces, si realmente te gusta la gente, la hostelería es absolutamente maravillosa. Y además te permite conocer culturas, en tu propio hotel vas conociendo el mundo, porque tus clientes son por todas partes. Yo tengo una absoluta pasión por los hoteles.
hoteles y aeropuertos. Si no trabajas en hoteles, trabajaría en aeropuertos. Pero es un poco lo mismo, ¿eh? Se trata de distintas culturas y de viajar. Que se animen, que si son españoles, que intenten ir hacia cuando salgan de España, pues que cojan para la izquierda, no para la derecha, que siempre es el Caribe, que vayan un poquito hacia Asia, que es un mercado también muy, muy interesante. Hay que viajar, hay que aprovechar los años jóvenes para estar haciendo esto de cada 2 años vas cambiando y para acumular experiencia. Y seguir tu corazón, yo creo que es seguir tu corazón en todo lo que tú haces, la pasión, las decisiones que tienen un cierto sentido, ser fiel a ti mismo, que eso es una cosa que me ha servido a mí en la vida, es simplemente ser fiel a mí mismo. Generalmente cuando algo me pareció que no era adecuado, por lo menos para mí, ¿no? Entonces yo creo que ser fiel a ti mismo también es extremadamente importante. Antonio Teijeiro, CEO de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con este broche lo dejamos. Ser fiel a sí mismo, ser genuino, tener ese olfato, ¿no? Ese olfato que te dice por aquí tira y por allí no, y dejar que a veces el corazón guíe a la razón, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? O sea, que nos dejemos llevar un poco por nuestro instinto, que no nos ha ido mal como seres en la Tierra, ¿no? O sea que... Antonio Teijeiro, te agradezco mucho el tiempo y nada, será un gusto podernos volver pronto a ver y tomarnos una cervecita, que esa es la mejor seña de que esto habrá pasado y que podremos volver a ser humanos tomando una cerveza con humanos. Sería maravilloso, Raúl. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy divertido, sobre todo. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!